Yo digo, como dijo Pablo, sé que soy el más pequeño de todos y el primero de los pecadores. Que Dios nos ayude. Nuestro Padre, danos tu bendición en esta mañana. Gracias por estos amados hermanos. Que esta iglesia, Señor, pueda vestirse cada día en la relación con Jesús, de lino blanco para tu gracia. Amén. Danos el carácter de Cristo y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy contento y feliz porque a nuestros jóvenes cada día más están proyectando para servir al Señor. Amén. El plan que hemos escuchado esta mañana cuando Verónica lo anunciaba, todo el mes de noviembre van a estar en servicio de compartir, compassion también. Hay que seguir siempre con esos proyectos de servicio a nuestro mundo y a nuestra comunidad en lo que Jesús llega. Fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Cuando repartió los talentos y dijo, pónganse a trabajar en los que yo llego. Y mientras trabajamos para Jesús y servimos, el Señor vendrá pronto, porque si somos holgazanes en la obra de Dios, entonces Jesús se tarda. Para el que no trabaja, Jesús se tarda mucho en venir. Pero para el que está ocupado, Cristo viene pronto. Amén. Amén. Es una realidad. También me satisface y me da alegría, para la gloria de Dios, ver que el proyecto de cooperación, de servicio y ayuda de las hermanas Dorcas esta mañana. Así que recuerden, los que tomamos ese papelito, vamos a compartir, porque Dios da bendiciones. Amén. Recuerden el principio, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Para la naturaleza humana no es lo más fácil dar. Es muy difícil dar. Pero la Biblia dice que se es bienaventurado, se es dichoso. Se tiene un privilegio cuando se puede dar. ¿Por una razón? Porque usted no está pidiendo para usted. Yo creo que eso sí sería duro. Yo tener que pedir para mí. Ir a la casa de alguno de ustedes y eso implica que hay gran necesidad en mi vida. No tengo, no poseo, ¿verdad? Pero cuando podemos dar algo, entonces implica que Dios ha dado bendiciones y tú tienes que compartir. Así que adelante con todos nuestros proyectos. En ese punto agregaría un tercer detalle de servicio y compartir. Y va a ser con respecto a nuestro hermano país de Haití. Está devastado, hermano. Hasta creo que ayer tarde iban cerca de 900 muertos encontrados todavía sin haber llegado aún a comunidades incomunicadas. Y es hambre, es sed que se está pasando. Entonces yo creo que vamos a recabar, aunque sea una ofrenda metálica, por la gracia del Señor. Ya hemos estado en contacto con la conferencia y creo que el ministerio, departamento ministerio franco-haitiano, como llaman, van a proyectar el solicitar una ofrenda. Así que vamos a estar preparados para la ocasión. Hay un pensamiento que la sierva del Señor declara, que dice que mientras el Espíritu Santo esté presente sobre la tierra, habrá necesidades y habrá que pedir y habrá que dar, y eso es una realidad. Entonces, mientras podamos dar, implica que el Espíritu de Dios está moviendo y su gracia está disponible aún para nosotros. Muy bien, hermano, creo que el hermano que dio el título del tema en esta mañana fue muy simple, muy comprensible, ¿verdad? En el marco de la lectura bíblica que tuvimos. Vencer el mal con el bien. ¿Creen ustedes que es fácil para la naturaleza humana retornar el bien cuando te acaban de dar el mal a tu puerta? ¿Verdad que no es natural? Esa es la gran, yo no digo filosofía, pero es el gran principio de Jesús, que enseñó a poner la otra mejilla después que tenemos ya hinchada la izquierda o la derecha.
del galletón que nos soplaron. No es fácil, hermano. Jesús lo ejemplificó en su vida. Y todos aquellos que siguieron a Jesús habiendo nacido de nuevo y habiéndose humillado al pie de la cruz, tuvieron por la gracia y el poder de Dios la capacidad de perdonar, de hacer el bien a los que le hacían el mal. Ustedes se acuerdan la frase de nuestro primer mártir llamado así, aunque yo personalmente siempre he creído que Juan Bautista fue el primer mártir. Eso es un detalle simplemente de opinión. Ya. El hecho que algunos lo dicen y decimos que Esteban, lo aceptamos, fue el primer mártir, porque cuando Juan Bautista muere, Jesús aún pues no habíamos visto esa iglesia del libro de los Hechos, ¿verdad? Pero ya Jesús había dado el paso a elegir 12 y establecer su iglesia. Entonces, en ese contexto yo creo que Juan fue el primero y Esteban era el segundo. Esteban, en el momento en que está siendo enjuiciado de manera injusta, fue maltratado, ustedes recuerdan, ¿verdad? Allí lo acusan, le echan cosas que no fueron ciertas, porque así es la maldad, así es la envidia, así es el egoísmo. Y dice la Escritura que todos los que estaban en el concilio, más la gente que eran testigos presentes cuando lo juzgaban, cuando él termina su apología de la historia de Dios, de su pueblo, hasta llegar a Jesús, a quien lo matan y lo crucifican, entonces dice que todos arremetieron contra él en el concilio. Pero dice también la Escritura, y es lo más hermoso, hermano, que va a ocurrir cuando tú seas maltratado, cuando tú seas calumniado, cuando tú seas falseado, cuando de ti se trata de hacer algo injustamente. Tendremos que sufrirlo con dolor y será difícil soportarlo, hermano. Quien diga que no, uno respeta si usted dice que no, pero es una realidad. Es difícil soportar el maltrato. Y dice que aparte de que todos arremetieron contra él, dice que todos vieron en él el rostro de un ángel. Ustedes dan cuenta de la contradicción de la humanidad. Cómo una misma persona ve el rostro de Dios, porque ver el rostro de un ángel, en ese caso en Esteban, el rostro de un ángel es ver el rostro de Dios. No es el mismo rostro de Dios, pero equivale a ver el rostro de Dios. Y aún así, dice la Biblia, arremetieron contra él. Y las últimas palabras de ese hombre fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, yo los perdono. No es fácil, ¿verdad? Está traduciendo que está. Amén. Es que yo te dije, Richard, que ese muchacho es un predicador. Cuando yo llego a la casa me hace una algarabía si está despierto. Y viene y habla conmigo, ¿eh? Lo extrañé mucho. Se lo enseñé a mi esposa ya con la cabecita blanca. Que ellos me dijeron, él quiere tener el pelo suyo, pastor, y mírenlo aquí. Lo pusieron en la bañera y le pusieron jabón. Pelo blanco. Dios te bendiga. Y ve, Génesis, Richard con Tony. Esa es la voz que se le está formando. No se preocupe, déjalo tranquilo. Eso indica alegría en esta iglesia cuando se oye un niño. Recuerden lo que yo digo. A Dios le molesta que yo, siendo adulto, hable aquí. Pero un niño, Jesús se glorifica. Así que, hermanos, perdonar en ese momento, hacer el bien a quien te acaba de hacer el mal, se requiere un poder grande de lo alto en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, hermano, oponiéndonos a eso de la naturaleza. ¿Ustedes recuerdan que le hablé una vez de un hermano que yo tuve en una congregación? Él trabajaba cortando arroz y millo. Y un hombre gigante, así como el hermano Mario y Marcelino, fuerte, de esos que levantaban sacos que pesaban casi 300 quintales. Lo burlaba y le decía de todo, convertido, perro metido. Y ese era un hermanito
que lo burlaba era una cosita así. Y ese hermano levantaba esos sacos y era un gigante. Y ese día nos contó en un testimonio el hermano que en la finca agarró a ese hombre pequeño así, hermano, por el cuello y una pierna. Y ya lo iba a sembrar en el lodo de la siembra allí del arroz. Dice allí en su testimonio, él lloraba y dijo: me acordé, pastor, hermanos, que yo era un hijo de Dios y que había aceptado a Jesucristo. Y dice, lentamente lo bajó y lo puso de pie. Y el hombre le agradeció, hermano, le agradeció y nunca más lo molestó. Pero desistió de hacer eso. Y hasta le pidió perdón. Perdóname por la intención que tuve de hacerte daño. Y ahí terminó. Yo les voy a decir algo, hermano. No quiero a ninguno desagradarlo, pero yo tengo que contar las vivencias que hemos vivido en el Señor. Mi esposa y yo tenemos registrado muchas cosas en libros, en mascotas, vamos a decir, y en libros en algunos detalles. Cuadernos. En cuadernos. Una vez una joven visitó una congregación donde nosotros estábamos, esa era la época juvenil nuestra, y venía un joven que visitaba también la iglesia y le gustaba la sociedad de jóvenes. Yo era el director y ese muchacho gozaba con los programas y estaba dando los pasos para aceptar a Jesús, estaba estudiando la Biblia. Y la chica que vino tenía, parece que, cierto interés sentimental con él, pero el joven no lo tenía con ella. Así que de un regreso de la sociedad de jóvenes, en un momento la chica en el camino le dijo que el director de jóvenes hablaba mal de él, que yo hablaba mal de él. Imagínense, yo le daba los estudios a él. El muchacho parece que de alguna manera el diablo lo controló y lo tomó. Y él vino a la casa donde mí a averiguar eso y sin mediar palabra me tiró un galletón y me lo pegó. Cuando yo conté esto en una ocasión, me dijo un hermano: pastor, ¿y usted por qué no reaccionó y le dio una pedrada, un palo? Digo, bueno, hermano, número 1, porque soy hijo de Dios, y número 2, porque ese hombre era más grande que yo. Y es así. Tuve que aceptarlo. Pero resulta que alguien en el camino, cuando ella le contó el chisme y la calumnia, se enteró que había escuchado, se enteró de lo que había ocurrido conmigo y fue donde él. Dice: tú has cometido un error grande, te equivocaste, le prestaste atención a esa muchacha es una calumniadora. Y ese muchacho vino llorando donde mí, me pidió perdón y se arrodilló, hermano. No, yo lo puse de pie y me dijo: perdóname, José, perdóname. Había que perdonarlo, ¿no? ¿Verdad? No podemos hacer otra cosa. Pero hay momentos que a usted le hacen una cosa y usted creo que te siente una fiera por dentro que quiere desgarrar y acabar con todo. Esa es la naturaleza humana, carnal del hombre. Pero la Biblia sigue insistiendo: vence con el bien al mal. Hay un pasaje sumamente interesante, Gálatas capítulo 6, versículos 9, Gálatas 6, 9 y 10. Esto es una repetición del pasaje de Romanos 12, 21 todavía, porque va en la misma tónica. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces luego dice: así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos,
incluye al que nos maltrata. Y mayormente dice a los que son de la familia, de la fe o de la misma familia nuestra. Yo no estoy diciendo en esta mañana que una mujer tiene que aceptar el abuso físico y el maltrato. No se me confunda, porque lo más fácil es a veces los auditorios confundir a los oradores. Lo que estoy planteando es el principio de Jesús. No te dejes vencer por el mal, ni por el maltrato, ni por el abuso para hacer el bien. Voy a poner un ejemplo. Yo conocí la experiencia de una hermana que era maltratada, que lo que recibiera mal del marido, y esa hermana decidió no perdonarlo y le echó aceite caliente por los oídos. Y terminó con la vida de él. Uno puede decir, hoy, qué corazón, hermano. Cuando tú estás en los zapatos de una circunstancia, pero yo no juzgo a nadie. O cuando alguien, dijimos esta mañana, expresa algo hasta contra Dios mismo, a veces desesperado un ser humano, en el dolor, en el sufrimiento, yo no digo nada, hermano. Silencio es oro. Ora por él, abrázalo, abrázala y muéstrale que tú sientes lo que padece y estás ahí. Pero no opines cosas de juicios y de esto y parecer, porque podemos fallar y equivocarnos, hermano. Yo en los mismos zapatos, yo no sé qué haría en ciertas circunstancias. Yo solo le pido, Señor, ayúdame, dame capacidad para cualquier circunstancia que me presente imprevista, porque uno no sabe. Así que dice siempre que tengamos oportunidad, porque habrá momentos, oportunidad, circunstancias que tú no puedes hacer el bien por alguien. Vamos a ser claros también, ¿verdad? Por ejemplo, tú sabes que una persona se dedica solo a pedir para consumir en un vicio, ¿verdad? Y ya tú le has colaborado y ya tú le has dado. ¿Usted va a tomar la iniciativa de seguirle sosteniendo el mismo vicio? ¿Haría usted mal en retraer su mano y no darle para eso? Pero si él necesitara una camisa, ¿verdad? Usted no va tampoco a decidir, te voy a dar los $20. No, vete con él a la tienda y consigue la camisa y se la pone. Si es eso de verdad lo que te está pidiendo. O sea, debemos pedir a Dios sabiduría para la realización del bien. En otras palabras, en eso debemos pedir a Dios sabiduría. Hay otro texto que se refuerza en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 también. 2 de Tesalonicenses. Es paralelo. La segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 13 y el versículo 13. 3:13, correcto. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Finalmente, Hebreos 13:16. Hebreos 13, capítulo 13 y el verso 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Con qué se identifica el hacernos el bien cuando lo necesitamos entre nosotros o con alguien? ¿Con qué se lo compara? Con el agrado de Dios. Con sacrificios que le agradan a Dios. Está haciendo una relación, como ustedes saben, en hebreo se habla del santuario. Entonces está haciendo la relación de aquellas ofrendas
de vivas que se ofrecían, venían, ¿verdad?, las sacrificaban, o las harinas, o los jugos de uva que presentaban como ofrenda, etcétera, etcétera. Todos esos holocaustos, lo está comparando que hacer el bien, esos son las ofrendas y los sacrificios y los holocaustos. De hecho, los holocaustos de Dios dice que empiezan antes que compartir o hacer el bien con alguien, empiezan en la mente y en el corazón de un espíritu contrito y humillado. Ahí es que empiezan los holocaustos. No importa la cantidad, aunque Dios requería los holocaustos y Dios nos pide que lo glorifiquemos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Pero si yo doy diezmos, si yo doy las ofrendas y en cambio mi vida, hermano, no está al control de Dios y Dios no es el dueño de mi vida, ¿a qué las ofrendas? Yo sé que hay quienes manejan al sentido contrario también. No, Dios lo que quiere es un espíritu humillado, Dios lo que quiere es una vida mía entregada, pero le negamos a Él sus ofrendas y sus diezmos. También estamos mal. Hay un texto ahora que vamos a analizar a la luz de esos 3 o 4 que hemos visto, de hacer el bien, perseverar el bien. Vamos a ver, en Mateo capítulo 24. El versículo 12. Ahora es que la iglesia va a empezar a meditar con este pasaje. Capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de hacer el bien de muchos se enfriará. Vamos a la realidad que usted y yo vivimos en este mundo, en la vida diaria, en esta ciudad o en este mundo. Yo iba de Maracay a Valencia con Raúl Silva. El hermano Raúl Silva conoció al Señor Jesús poco antes de jubilarse de la Policía Judicial en Venezuela. Estuvimos mi esposa y yo viviendo de a 3 meses en 2 ocasiones en Venezuela, durante los 2 años y pico que permanecimos en Sudamérica, especialmente en Colombia, que fue el mayor tiempo donde vivimos. Y cuando él estaba llegando a la edad de jubilarse casi, él conoció el Evangelio, porque él se jubiló joven. En esa época se jubilaba joven. Allá en Venezuela había mucha plata, había mucho dinero. En la época de Carlos Andrés Pérez, mucho petróleo. O sea, los hermanos que están aquí de Venezuela, hermano Gonzalo y su esposa, saben muy claramente lo que uno está hablando. Yo llegaba, hermano, a una casa en Venezuela, por humilde y sencillo que fuera la casita. En ese, al lado había ese, ¿cómo decir?, garaje, o ahí de donde parquear el carro, donde estacionarlo. Y era un carrazo. Porque el venezolano en esa época se caracterizaba que él quería tener buen sonido en la casa, y usted encontraba un equipo de música que eso tumbaba techo, y un carro de último modelo, porque había mucha plata. Y yo me acuerdo que entonces el hermano Raúl me contó que él se jubiló bien temprano. Él trabajó para la Policía Judicial, recibía pues ese chequecito que le enviaban, y montó con otros amigos 2 oficinas, una en Valencia y otra en Maracay, de investigación privada. Y les iba muy bien, mejor que lo que recibía de pensión. Entonces, cuando él me invita en una ocasión a ir a Valencia por un caso, cuando venimos de allá para acá, él se para en un lugar y me dice: mire, hermanito, aquí en este lugar, yo venía una vez de Valencia hacia Maracay y me encontré un accidente, y ese hombre lleno de sangre, y bajé
y llevé mi botiquín para auxiliarlo. Y cuando me aplasté para limpiarle la sangre, tenía una pistola yo en el pecho. Me asaltaron, me quitaron las llaves, me quitaron la pistola, me quitaron el carro, ropa, y me dejaron desnudo, porque de la maleza había salido el otro que estaba allí también. Y ahora que él me está contando eso y se ha parado ahí conmigo, él sigue mirando y dice, sigo mirando porque que uno no sabe, hermanito, me dice él. Cuando voy por el camino le hago la pregunta, hermano Silva, y si volviera a haber otro accidente, dice, mire, ni loco me pago. ¿Tú te pagas después que viviste esa experiencia? Por ejemplo, una de la madrugada, en una calle de Queens, Bronx, Brooklyn, Manhattan, y ves a un hombre allí tirado, o alguien te está haciendo señas para que te pare, para que lo monte, lo lleve. Se cumple lo que Jesús está diciendo. La maldad disparada hace que bajen los niveles de hacer el bien. Pero el contexto del principio de Cristo, ¿qué es lo que nos ha dicho en esta mañana? ¿Perseverarás tú en hacer el bien? Vamos a leer el siguiente versículo, ven. De ahí de Mateo. Versículo 13. ¿Cómo dice? Cuando usted ha leído el versículo 13, ¿con qué que usted lo relaciona? Perseverando el camino de Dios. Usted lo relaciona con perseverar hasta la venida, por la avenida, esperando a Jesús. Pero no. Tiene que ver Está relacionado con el bien ahí, Sí. con el amor que no se debe enfriar. Quizá para muchos hoy este texto ha resultado en una luz un poquito que nos sacude. Pero hermano, el que persevera en seguir amando, el que persevera en seguir haciendo el bien, es el que espera a Jesús. Y no podemos esperar, ¿verdad, hermano?, a Jesús sin hacer el bien. No, claro. O dejando de hacer el bien. Porque dice un principio muy recalcado en el deseado de toda la gente y en toda la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento: dejar de hacer el bien equivale a hacer el mal. Hermano, por eso es que se cumple que el ideal del cristiano que Dios ha establecido sobre la tierra, en su iglesia, en su pueblo, en sus hijos, es un ideal que está por encima de todo ideal humano. Y que solo por el poder y la gracia de Jesucristo ese ideal se puede cumplir en mi vida, de hacer el bien solamente. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser consecuentes nosotros mismos, ya sea entre nosotros como con otros, pidiendo a Dios luz, discernimiento y sabiduría para hacer el bien. Amén. No es fácil, hermano. Mire, hay momentos que hasta las leyes del Estado van a estar en disputa, en contrariedad contra los principios nuestros de amar y de hacer el bien. ¿Ustedes no han oído por ahí? El que le renta a un indocumentado en ciertos estados, ciertos distritos, ¿qué le pasa? Y las cosas van a ir cada día creciendo cada vez más, hermano. Porque es que de la tierra el diablo quiere desarraigar todo principio de Dios. Y es en eso que se mueve. Y cuando se ha desarraigado todo principio espiritual, dice que raudamente el Espíritu Santo volará y se alejará de esta tierra. Dice, la gracia será cerrada y no habrá puerta de misericordia. Dice, en los hombres, entonces que la crisis se pondrá terrible. Y no habrá quien soporte vivir sobre la tierra.
¿No dice la Biblia que por causa de la presencia de sus hijos que hacen el bien en la tierra es que reciben bendición las naciones, los pueblos, la creación? Dice por causa de la presencia de los hijos de Dios sobre la tierra es que Dios bendice a los buenos, a los malos, a los injustos y a los justos, y hace salir el sol y dar la lluvia sobre todos. Es por causa de sus hijos. Amén. Y el día que sus hijos ya no podamos actuar ni hacer el bien, imagínense usted lo que va a hacer esta tierra y de este mundo. Es por tanto ahora la época que todavía gozamos de cierta libertad, aunque allá hay restricciones, cuando hay que actuar y hay que obrar. Porque viene la noche, dice el himno, cuando ya nadie puede trabajar. Aunque esta es una ciudad de 24 horas con 3 turnos de 8 horas. Es por eso estamos robotizados. Es un control que hay sobre nosotros. Hermano, lo que nos aguarda sobre este mundo es difícil, es difícil. Pero aún así, la Biblia mantiene el principio: vence con el bien el mal. En República Dominicana yo conocí un hombre que para mí fue un hombre excepcional en la fe. Debido a ese tipo de personas que Dios fue poniendo a lo largo del camino de mi vida, estoy aquí hoy, por la gracia de Dios. Que Dios puso hombres y mujeres cuyas influencias en mi vida tocaron mi corazón. Ustedes han leído en el capítulo 25 de San Mateo, quizás no lo podamos leer todos los textos, pero aunque sean unos 4 que están en contraste, en Mateo 25, los versículos son desde el 31 al 45, pero no lo vamos a leer todo, queridos hermanos. Dice la escritura allí que cuando el Hijo del Hombre venga, 25:31, en su gloria y todos los santos ángeles con él, él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y dice luego, de una forma dimensional, uno a la izquierda y otro a la derecha. Le dirá a los de la derecha de él: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ellos van a contestar: pero Señor, él le dice, porque yo tuve hambre y me dieron de comer, sed, me dieron de beber, estuve enfermo, me visitaron, caí preso y me fueron a ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos responden: pero Señor, ¿cuándo fue que te vimos y te dimos de comer o esto, aquello? Dice, el hecho es que por usted de haberlo hecho a esos hermanos de ustedes, a esos necesitados, me lo hicieron a mí. En contraste, la otra parte, lo de la izquierda, él les dirá: apartado de mí, malditos obradores de maldad, porque tuve hambre, esto, y no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me ayudaron. Entonces ellos dicen: Señor, pero ¿cuándo fue que te vimos con hambre o hambriento, desnudo o preso o enfermo? Dice: cuando ustedes dejaron de hacérselo a otro que lo necesitaba y que clamó que fueran en su auxilio y no lo hicieron, a mí no me lo hicieron. No es que nos vamos a salvar por obras, sino que los salvados manifestarán su fe y su salvación en sus obras. Ahí es donde está el principio. Y yo conocí a Cristino Vázquez. Cristino Vázquez era un Pedro en la Biblia. Temperamento petrino. Cristino hablaba que usted lo escuchaba y creía que se estaba comiendo toda la familia. Pero yo jamás en mi vida conocí un corazón más generoso.
Porque es que a veces en medio de los defectos Dios nos adorna con unas virtudes para opacar todos los demás. Amén. Cristino era un jefe de mecánica diésel en la Falcon Bridge Company o dominicana, canadiense, que se dedica a la explotación de minas alrededor del mundo. Era apreciado, era querido, pero llegó un momento de recesión económica y la Falcon Bridge tuvo que hacer recortes, y dentro de esos recortes el jefe de mecánica diésel fue sacado. Ese fue a Santo Domingo en el año 63-64, y como era un hombre capaz, hábil, aparte de su mecánica, era un tremendo en electricidad y en otros asuntos así de orden técnicos y vocacional. Instaló un taller junto con 2 amigos más que habían sacado de la compañía, y ahí estaba trabajando. Y con frecuencia venía al taller algún señor de un carro, vecino de él, amigo, que no tenía dinero, y venían los amigos que trabajaban con él, y tú se lo vas a arreglar gratis. Dice, mira, ese hombre, él nos pagará, nos lo traerá. Y es cierto, la gente venía al mes, a los 2 meses, y traía el dinero. Y Cristino callaba. En el año 65 la cosa se puso difícil. Explotó en República Dominicana una revolución sangrienta, cívico-militar. Los muertos llegaron alrededor de, no sé si 5 o 7 mil en esa época. Y Cristino seguía en su taller, pero la cosa, hermano, en medio de plomos, bombas y fusiles, se puso difícil. Una madrugada le tocan la puerta al hermano Cristino Vázquez. ¿Quién es? Dice, ay, señor, perdóneme. Yo vengo de 12 kilómetros de distancia a pie, que es la única forma de entrar aquí a esta ciudad con tantas balas. Un camión se me quedó, se le partió una pieza, yo no sé, de las de atrás, de las gomas. Dice, ¿sería una punta de eje? Dice, sí, yo creo que es una punta de eje. ¿Y qué camión tú tienes? Un Mercedes-Benz 350. Dice, mira, yo tengo una punta de eje de un 350. Déjame buscarla. Y fue, la buscó. Y se fueron a pie, hermano, 12 kilómetros. Cristino con su punta de eje ahí, un asunto largo. Aquí el que no sé de camión sabe lo que estoy hablando. Pesado. Y de esa época más pesado todavía. Y allá llegó donde estaba el camión. Agarraron el gato, subieron, sacó goma, era un tremendo. Se había llevado una cajita de herramientas que la llevaba el hombre, y allí arreglaron. El hombre viene y le dice, señor, yo le voy a decir algo. Yo no tengo dinero para pagarle. Dice, pero ¿y cuál es el problema? No, es que yo no tengo dinero efectivo para pagarle. Mire, yo lo único que con lo que puedo pagarle es con 2 sacos de habichuelas de esas que pesan 300 quintales cada uno. Y me gustaría darle esos 2 sacos de habichuelas en pago. Dice, mira, muchacho, ese camión no es tuyo, ni esas habichuelas tampoco. Esa punta de eje tenía mucho tiempo, Dios, que yo la guardara allí, Dios esperando que viniera este momento y se arreglara tu problema. No te preocupes, no te preocupes. Y el hombre fue. Cuando Cristino llega a su casa, le dicen al otro día, temprano, ¿y cuánto te pagó el hombre? Dice, nada. Dice uno de los mecánicos, la verdad que yo no había visto un hombre como tú. Tú sí eres bobo. Ay, ¿qué vamos a hacer? La cosa se siguió poniendo económicamente peor, hermano. Y Cristino Vázquez vino a la compañía anterior donde estaba la Falcon Bridge, y el hombre que manejaba el personal, como los conocían y lo apreciaban, él le pidió que le dieran una carta para ir a la embajada y buscar un visado. Y le dieron la carta, hermano. Y fue con eso nada más, porque ni tenía cuenta de banco ni nada, porque se lo habían comido todo en esa revolución. Hermano, le dieron un visado. Así que fue donde la esposa de un amigo que vivía aquí en Nueva York, y le dijo, mira, Eugenia, dame el teléfono de Mario, que lo voy a llamar, porque me visaron y me voy a Nueva York.
Y así hizo, lo llamó, le dijo, mira Mario, yo voy, me dieron un visado. El amigo le dijo, qué bueno, ¿qué día tú vienes? Entonces le dio el día, la hora. Pero Mario, el amigo que tenía aquí, gracias a Dios que no es nuestro Mario, le gustaba tomar. Hermano, y como 2 días antes el hombre se metió en bebida, se le olvidó que Cristino Vázquez venía. Cristino Vázquez llegó al aeropuerto John F. Kennedy. Pero cuando él viene, que se presenta a migración, pasando papeles y cosas, el papel de su teléfono de su gran amigo se le extravió también. Ni se presentó el amigo cuando él sale, ni tiene teléfono para llamarlo. Cristino se queda, hermano, a las 2 o 1:30 de la tarde, según contó, en ese aeropuerto, esa explanada ahí, todos los pasajeros saliendo, y la gente quiere taxi, señor, en esa época, quiere taxi. Y él de pronto ve un chofer que viene, señor, hace rato que usted tiene aquí como 3 horas. ¿A quién usted espera? Es un amigo que venía a buscar, y usted no tiene teléfono para que vayamos ahí a un puesto y pues, echamos monedas y llamamos. Dice, señor, es que perdí el teléfono. Dice, mire, yo voy a hacer una cosa con usted. Era, según me contó el hermano Cristino Vázquez, era un hombre suramericano, un taxista suramericano, por el acento. Y dice que él le dijo con bondad, mire señor, lo que voy a hacer es lo siguiente. En el Alto Manhattan vive la comunidad de los dominicanos. Yo lo que puede hacer, usted me paga el pasaje y yo lo llevo a ese lugar y lo dejo allí, donde están todos sus paisanos. Ah, pues está bien. Se fue para allá. Cuando llegaron al Alto Manhattan, el hermano Cristino Vázquez en el año 91 fue con este servidor al parque donde ese chofer lo dejó. En el año 91, Cristino Vázquez ya tenía 76 años y todavía seguía activo. Me lo encontré en la 90, encargado de unos grandes edificios lujosos que hay por ahí, con segunda o primera avenida por ahí. Y ese día él se fue conmigo y me mostró el parque donde ese chofer tuvo la bondad de llevarlo y dejarlo. Y él se sienta, dice, Blanco, me senté en ese banco, eran las 5:30 de la tarde por ahí, cuando ese hombre me deja. Y yo mirando para todas partes, ¿qué voy a hacer? Dios mío. Dice, me puse en oración, Señor, necesito tu ángel, ampárame, ayuda, yo no conozco a nadie. La gente pasaba, veía a ese hombre sentado ahí, con una maletita pequeña, nada. Hermano, y un pronto, alrededor de las 6:30, dice él, gracias a Dios que era verano y los días aquí son claros, escucha el chirrido de un automóvil de los neumáticos y se para y sale un hombre rápido y le dice, míralo ahí, ese es el hombre del que yo te hablo. En la revolución me cambió y me arregló. Venía contándole a un americano de New Jersey, dueño de una fábrica, la historia de lo que a él le había pasado en el año 1965 en República Dominicana en la revolución. De ese hombre que no le cobró un centavo. Wow. Eso es demasiado. Es que, hermano, tremendo, Dios es bueno. Yo tengo que llorar porque gracias a Dios por hombres como ese que puso en nuestro camino. Amén. Para uno ser fiel, para uno ser amar a Jesús y amar al prójimo. Cristino no lo está conociendo. Él se asusta, piensa que lo van a asaltar y el hombre viene y lo abraza. No me conoce, mírame. Dice, no sé quién tú eres. Mírame. Yo soy el hombre del camión a la 1:30, a las 2 de la madrugada. Fuiste conmigo, cambiaste, hiciste esto y no me cobraste. Soy yo. Y ahí recordó. Y se lo viene contando a ese hombre. La misma experiencia de Eliseo, cuando ante el rey está contando lo que había ocurrido con una viuda y a quien se estaba reclamando su tierra. Y en ese momento viene ahí y se presenta. Mírala ahí. Y ahí no son coincidencias, son providencias.
Hermano, ¿usted sabe lo que eso trajo en consecuencia? Ese bien sembrado hecho. Ese hombre le dice: Cristino, ¿qué tú haces aquí? Dice: yo acabo de llegar y llamé a un amigo de República Dominicana que me iba a buscar en el aeropuerto. Se me perdió el teléfono y el amigo no llegó tampoco. Fue años después que supo que el amigo se había metido en borrachera. Se le olvidó. Pero Dios preparó el camino para que cuando hacemos el bien, cegaremos si no desmayamos. Ese hombre tomó a Cristino, dijo: tú no vas para ninguna parte. Ese que está ahí, ese es mi jefe. Yo le manejo a él, yo soy su asistente. Él es el dueño de una fábrica. Ahora yo le voy a decir a él: ¿quién eres tú? Que tú eres un mecánico de verdad. Hermano, le dio trabajo ese americano a Cristino. Cristino no le pasó ni 3 meses en esa época que llegó aquí y tenía residencia ya. Y 1 año más tarde ya tenía Mercedes, ya tenía a las hijas aquí en República Dominicana, a los pequeños que tenía en ese entonces, que después tuvo más. Y ese hombre le dijo: tú no te vas de mi casa hasta que tú no tengas residencia y tu familia esté aquí. Y ese americano le tramitó todos los papeles. Yo no puedo olvidar eso. Yo no puedo olvidar eso. Es duro, hermano, cuando te maltratan, cuando te hacen el mal, responder con el bien. Pero Jesús dijo que es bienaventurado. ¿Tú quieres ser hoy un bienaventurado? ¿Quieres ponerte de pie en el nombre de Jesús? Vamos a amarnos. Vamos a tratarnos bien. No hablemos mal el uno del otro. No critiquemos a nadie, hermano. Si alguien tengo que criticar, que sea a mí mismo. Vamos a cantar ese himno. Creo que 5:23 es el himno final. 5:53. Gracias, 5:53.